Estamos con Romina Martínez, ella es profesora de educación especial y tiene dos especialidades, una es en estimulación temprana y atención temprana y en tratamientos conductuales y aprendizaje. Bienvenida Romina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están chicas? ¿Todo bien ustedes? Bien, muy bien. La verdad que nuestra entrevista de hoy es muy, pero muy importante porque queremos deslumbrar un par de cositas que me parece que nos vienen bien, sobre todo hablando de inclusión, de educación, vamos a charlar un poquito de todo. Para arrancar, aprovechando tus especialidades, nos gustaría que nos comentes qué es la discapacidad. Bueno, la discapacidad, ¿sí? Es la facultad o limitación que tiene una persona, ¿sí? Para el desarrollo de las actividades diarias. Comúnmente se suele ver en las personas que tienen una discapacidad que no pueden autovalerse por sí sola, ¿no? Bien, bien. Siempre suele haber una confusión o tal vez no es malintencionada, pero sí suele haber por ahí una falta de nombrarnos y quería preguntarte cómo es el término indicado para llamarnos. Y primeramente yo creo que lo importante es que se lo llame por su nombre, porque creo que todos tenemos una identidad, ¿sí? Y es muy importante primero, si sabemos el nombre, llamarlo por el nombre, y si no, siempre tener en cuenta de que se ponga primero la palabra persona ante todo, persona con discapacidad, ¿sí? Eso es lo que por ahí comúnmente yo en lo que es mi ámbito, escucho muchas veces esto que vos me planteas, por ahí lo hacen de manera no mala, pero sí lo hacen que por ahí a la otra persona le va a chocar o a la misma familia le va a chocar esto de llamarlo muchas veces el famoso discapacitado, el minusválido, el mogólico, porque son palabras fuertes y que hay veces que no nos paramos ni nos ponemos en el lugar del otro y decir, es persona, ¿sí? Tiene un nombre. Por ahí desde ese lugar llamarlo por el nombre o si no sabemos, persona con discapacidad. También hay varios términos que rondan y entre ellos están las capacidades diferentes o especiales. Sí. Esto también es un tema, una discusión en cómo nombrarlos, ¿no? Sí, lo que pasa es que antes, mucho antes, por ahí no se trabajaba mucho o no se tenía en cuenta a las personas con discapacidad, perdón. Como estábamos en el modelo médico, lo que es el paradigma fueron cambiando durante los años. Y en ese tiempo, cuando estábamos dentro del modelo médico, se le llamaba las personas o no personas con capacidades diferentes, ¿sí? Y también después se evaluó la Organización Mundial de la Salud con otros sectores que involucran el área de discapacidad. Salimos del modelo médico para entrar en el modelo social, ¿sí? Donde ya le llamamos a las personas con discapacidad por su nombre y para después tener en cuenta esto de lo que es el diagnóstico o las famosas etiquetas que muchas veces ocupamos, ¿viste? Y que se escuchan reiteradas veces en escuelas, en ámbitos así donde por ahí uno se reúne o hace alguna actividad donde involucren a las personas o chicos con discapacidad y escuchamos, no, ahí viene el discapacitado o son los niños con capacidades diferentes, ¿sí? Es un tema, pero yo creo que al no tener herramienta, al no saber, se producen estas cuestiones que son bastante, como te dije anteriormente, fuertes y que hay a muchas personas, a muchas familias que le choca muy de cerca. Totalmente. Y hablando de esto, qué importante que es
la educación y la formación de los chicos en las escuelas, tanto en todos los niveles, digo, de la educación. Y hablando de esto también respecto a tu profesión, que es sumamente importante, que está también en todos los niveles, como les decíamos, y para esto también es importante hacer referencia a la resolución 311/16. Sabemos que es muy puntual, pero queremos que nos cuentes vos de qué se trata y cómo busca también esta resolución de alguna forma garantizar el derecho al acceso a la educación. Primero te voy a tutear y te voy a preguntar, porque me llamó mucho la atención y me pone muy contenta que puedan manejarlo esta resolución, como le dije en su momento a Gino, que ustedes puedan conocer esa resolución, que me diga y me haga una pregunta con respecto a eso sin que yo lo haya planteado, es un gran logro, ¿sí? Porque como vos sabés, avanzamos un montón de lo que éramos antes con respecto a la inclusión, y esta resolución, la 311/16, ¿sí? Justamente busca propiciar la inclusión educativa, ¿sí? De las personas con discapacidad, tanto a nivel, o sea, que se le logre acreditar, que se le logre dar una certificación al finalizar el año, por ejemplo, al finalizar un 7º grado, al finalizar la secundaria, cosa que anteriormente no se hacía, ¿sí? Entonces esta resolución lo que hace es avalar a esta inclusión educativa y obviamente acompañando las diferentes trayectorias escolares de cada niño, ¿no? Sí. Eso es, en síntesis, lo que habla la 311/16, habilitar la acreditación, promoción y titulación de las personas con discapacidad, porque anteriormente sucedía de que ellos cursaban, no se le daba ninguna acreditación, ¿sí? Solo la libreta, con eso ya estaba, y en la secundaria, por ahí, como tenían ciertas limitaciones, no se le daba tampoco una certificación de finalización del secundario, ¿viste? Que eso a la vez no le habilitaba a seguir estudiando en una universidad o un instituto terciario. Esta resolución avala eso. Y yo quería preguntarte a vos, ¿cómo conociste la 311? Porque la verdad me llamó poderosamente la atención. ¿Te llamó la atención? Bueno, sí. yo estoy bastante informada, primero porque hago previo una investigación y después una compañera que también es profesora de educación especial me aclaró bastante la situación, así que también se lo debo agradecer a ella porque empecé a conocer un poco de estas cuestiones que tampoco por ahí las tenía presentes, pero me pareció muy importante porque también me dice, es tu colega, y me dice, es muy importante que nosotros como profesores trabajemos en la integración del chico en el aula de cualquier escuela, de cualquier institución y sobre todo en cualquier nivel. Y esto hace a que el chico o la chica se pueda incluir de una forma y también generar mecanismos de trabajo y de inclusión, no solo para la persona que padece alguna discapacidad o que tiene alguna discapacidad. Me decía que es importante trabajar con todo el grupo en conjunto, que entre todos aprenden, y eso me pareció sumamente importante, que no estén apartados. Así que respondiendo tu pregunta. La verdad que sí, porque vos sabés que hay una ley de inclusión laboral, ¿sí? Y sin embargo estamos en lucha para que estos chicos que terminan el secundario y puedan trabajar en un lugar donde ellos puedan desenvolverse dentro de sus potencialidades, ¿no? Sin embargo todavía no lo aceptan, ¿viste? Es un trabajo constante que está en proceso, la inclusión. Todavía estamos, me atrevo a decir, en integración, no estamos en inclusión, nos falta un montón a nivel general para poder lograr una inclusión. Ojalá, yo invito a todos a ser más empático con el otro, a pensar, a ponerse en el lugar del otro y hacer valer también los derechos, porque yo creo que acá hay una ley y esa ley se tiene que respetar, sea la 311, sea la de inclusión laboral, o sea, como te digo, es como que está todos los papeles, pero no hacemos cumplir, ¿sí? Y hay veces
tenemos que estar atrás para hacer acordar, hay una ley, tenemos que respetar, tienen derecho y tienen esa posibilidad y tenemos que habilitarle de que ellos también muestren de que pueden, ¿sí? Totalmente. Coincidiendo con vos y hablando también de uno de los puntos tal vez más importantes y por qué no de esta entrevista, respecto a esto, ¿no? ¿Cómo generamos nosotros, vos te capacitaste, estudiaste, hoy sos una profesional del tema, pero cómo convencemos a la gente? ¿Cómo nosotros todos los días generamos mecanismos de inclusión? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Y yo creo que lo mejor, y con lo que yo, todas las veces que me preguntan o me dicen, Romy, ¿cómo hago para poder hablar o dirigirme a una persona con discapacidad? Y yo le digo, tenemos que actuar de manera normal, porque no es que hay una teoría, por así decirlo, de cómo llevarnos con una persona que tenga o no tenga discapacidad en este caso, porque hay veces que llamamos personas con discapacidad, pero por ahí no está dentro de lo que es una discapacidad, ¿viste? Porque también suele pasar mucho eso. Y yo creo que también lo primero es ser más empático, que eso es lo que nos está faltando a toda la sociedad, a todas, porque es fácil muchas veces ponerle en la etiqueta o en el diagnóstico, quedarnos en eso, pero no nos ponemos en el lugar y decimos, sí puede hacer esto, puede, y esto, para este lado vamos. Para generar una sociedad más inclusiva, yo creo que también es importante conocer, ¿sí?, más sobre las leyes, ¿sí?, saber que estos chicos tienen esas posibilidades, tienen derecho, y tenemos que nosotros habilitarles, nada más que eso, o sea, ser más empáticos con el otro, en todos los ámbitos. Yo creo que a partir de ahí te puedo asegurar que se pueden llegar a producir cosas hermosas, ¿sí? Porque vemos a la otra persona con otra mirada y no desde su diagnóstico o de la etiqueta que viene, ¿no? Tal vez solo eso sea la clave y uno piensa que tal vez son más cosas, y es simplemente, como lo dijo Romy, ser un poco más empáticos. Hablábamos recién y nos decías que nos falta mucho para lograr una inclusión. ¿Qué nos falta, Romy? Tanto en lo social, en lo político, en lo educacional, según tu punto de vista. Sí, falta muchísimo. Hace muy poco sucedió algo que fue a nivel... se salieron en todas las redes sociales. Yo entiendo que todo lo que es la parte educativa es política educativa, ¿sí? Pero también tenemos que, yo creo que depende de uno mismo también conocer un poco más. Porque si están las leyes es solamente leer y conocer sobre eso que queremos trabajar, ¿no es cierto? Y tenemos que tener presente, ¿sí?, de que un niño o un adulto o un adolescente con discapacidad, ¿sí?, tienen los mismos derechos. Apunto mucho a esto porque actualmente está costando mucho, pero mucho, incluir tanto a nivel educativo como a nivel social a las personas con discapacidad. Y hay veces que es bastante desgastante tener que ir. Yo trabajo en una escuela especial y es muy desgastante tener que ir con las leyes y decir, pero tiene derecho, acá hay una ley que dice que él puede estar dentro de una escuela común porque es una inclusión educativa, ¿sí? Queremos lograr eso y para eso tenemos que habilitar ciertas cuestiones, ¿sí? Y es desgastante, pero al no conocer, ¿sí? Y hay veces que también pasa por la misma persona el querer aprender un poco más de lo nuevo y no quedarnos con lo ambiguo, ¿no? Va más por ese lado, creo yo, pero yo tengo la fe que esto en algún momento va a cambiar y que vamos a lograr una inclusión a nivel general. Es una meta que tenemos nosotros desde nuestra profesión, trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad. Que sin dudas es súper valorable y admirable desde cualquier punto de vista y desde cualquier otra profesión, por lo menos de lo que respecta a mi persona, felicitarte y felicitarle a toda la comunidad educativa. Me parece que
son un pilar fundamental, y ustedes luchando por la educación también son muy, pero muy fundamentales para toda la sociedad. Romy, te quiero agradecer profundamente por esta comunicación, por esta entrevista. Ha sido súper clara, súper amable, y eso, me quedo con que falta todavía para la integración, pero con empatía lo podamos lograr. Sí, tal cual. Tal cual. Gracias a ustedes por invitarme y por hacer también, difundir esto tan importante que es la inclusión, ¿sí? Y de algunas cositas que por ahí yo sé que le va a ayudar, de lo que estuve comentando, de poner en práctica todos los días, ¿sí? Para poder incorporar más que nada conceptos, ideas y posibilidades para con las personas con discapacidad. Perfecto. Gracias, Romy, te mandamos un beso, y cualquier cosa, este espacio está siempre disponible. Gracias, chau. Chao.